seguidores. Qué rico, mis preciosos. Y me dan like. Y ay, qué rico ese like. Ay, qué divino ese like. Ayer vi un par de clases sobre El Señor de los Anillos. No directamente sobre El Señor de los Anillos, sino que eran como dos autores españoles, como que reconocidos en el mundo académico, uno de apellido Segura y el otro de apellido Rodríguez, que estaban dando como su visión de lo que ellos creían que era la obra de Tolkien. Yo esas clases las había acumulado, son parte de un diplomado de mitología y cuentos de hadas que estoy viendo, y esas clases, como yo no le había parado tanto al Señor de los Anillos, como que sí recordaba haber visto la segunda película y que era bastante buena, y recordaba haber visto la tercera película y que era buena y que duraba bastante. Recuerdo que la tercera película tardaba en terminar como 45 minutos. Como que la película terminaba y pasaban 45 minutos más de finales de la película, ¿no? Entonces, como esa era mi única perspectiva de las películas y tenía estas dos clases pendientes por ver, yo dije, voy a volver a ver las tres películas del Señor de los Anillos, las voy a ver en su versión extendida, que nunca las he visto, y después de eso veo las clases. Entonces me puse a ver las películas. La primera creo que era la que menos había visto, tal vez solo la había visto una vez, no me acordaba de absolutamente nada. Y estuvieron bastante bien. Recuerdo que disfruté bastante las películas del Señor de los Anillos. Estuvieron bien entretenidas. Fue sabroso tener algo que hacer todas las noches, porque bueno, las películas duraban 4 horas, la mayoría 4 horas y pico, entonces no las vi de un solo golpe. Como que, por lo menos la primera la vi en 3, 4 sentadas. Un día veía media hora, otro día veía 45 minutos, otro día veía una hora. Y a pesar de que lo disfruté mucho, recuerdo que yo había visto otras veces El Señor de los Anillos, especialmente la segunda, y eso me había dado muchas ganas de empezar a leer los libros. Porque yo decía, si esto está representado aquí de manera tan increíble, ¿cómo estará escrito, no? Y cuando terminé de ver las tres películas, que bueno, un comentario sobre la versión extendida, sí está bien, yo la vería la extendida, realmente, sí, si ya estás viendo una película de 3 horas, métele 45 minutos más, ¿no? Ya que tanto. Y mi única impresión cuando terminaron todas las películas es que Frodo es bien cuchi. O sea, yo recuerdo que yo vi las películas pensando, oye, mira, presta atención, ve, para que cuando después veas las clases, ¿sabes? Tu cabeza ya esté empapada del conocimiento de Tolkien o de la simbología asociada a. Pero bueno, cuando terminó la película, yo lo que pensé es, me parece que Frodo es cuchísimo. Y que en la primera película es cuchi, 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 y ya en las otras películas sigue siendo cuchi, pero está un poco más sucio, ¿no? Y ese era todo mi... Es decir, si a mí me contratan para dar clases sobre El Señor de los Anillos, unos primeros sólidos 15, 20 minutos de la clase sería hablando de la cuchura de Frodo. Un análisis epistemológico de la cuchura de Frodo. Sería, no sé si ustedes han visto, hay una página en internet, me imagino que todavía existe, que se llama Generador de Títulos de Conferencias en Ciencias Sociales. Creo que así se llama, es como que generador automático de títulos de conferencias de ciencias sociales. Esto es pre-inteligencia artificial, pre-muchas cosas. Y esa era una página marroncita que tenía una casillita en el medio, en donde tú le dabas a generar. Y cada vez que le dabas a generar, te generaba un título de una charla de humanidades, pues. Entonces podía ser, le dabas a generar y decía, una mirada epistemológica del vacío existencial. Se le daba a generar otra vez. Y te decía, comprensiones metafísicas de la fenomenología del ser. Entonces le daba a generar. Y otro título podía ser Mayéutica libertaria, 2 puntos. Una mirada moderna o un clásico redescubierto. Entonces esos son como títulos de conferencias humanidades. Si uno le pudiera poner, no sé si esa página existe, ¿no? Pero si existiría y uno le pudiera poner más prompts,
como inteligencia artificial, yo le diría que me sacara un título sobre que utilizara las palabras Frodo y Cuchi. Entonces sería, bueno, un análisis ahí de el tradicionalismo tolkiano. Una mirada a través de la cuchura de Frodo. Esa podría ser la charla. Pero bueno, básicamente terminé esto. Recuerdo que cuando terminaron las películas no quedé como tan... así como de meterme así a ver las clases, que era mi plan. Mi plan era ver las películas y ver las clases así fiebrudo. Honestamente no quedé así. Quedé ahí. Me puse a ver otras películas, me puse a ver otras cosas. Pero bueno, después pasaron como 2 o 3 semanas y ayer vi las clases. Las dos. Fue un día planificado. Yo decía, primero voy a ver una clase, voy a tomar un descansito, voy a ver la otra clase. Eran clases de hora y media, hora y 40 minutos. Entonces estaba bien. La primera clase era como un doctor en algo, no me acuerdo en qué, de una universidad española. El tipo tenía como 14 libros escritos. Y bueno, fue una clase complicada, porque el tipo sabía bastante y utilizaba palabras muy complejas, ¿no? Como que recuerdo que la clase llevaba 25 minutos y el promedio de palabras complejas que había utilizado por minuto era demasiado. Yo recuerdo una de las primeras veces, la única razón por la cual yo terminé leyendo Los Miserables era porque una vez estaba en una librería y me dijeron, pues, cómprate un libro. Y era muy raro que me dijeran para comprarme un libro así en una librería así de la nada. Y yo estaba así como desesperado de qué libro iba a conseguir. Y recuerdo un libro de Vargas Llosa, que me habían dicho que él era bueno, que se trataba sobre un Víctor Hugo y Los Miserables y vaina. Yo pensé que el libro se trataba sobre una novela de un bicho que se llamaba Víctor Hugo y su banda de malandros que se llamaba Los Miserables. Yo no sabía que era un ensayo sobre Los Miserables, la novela de Víctor Hugo. Y como cuando yo leí esa novela, ponte tú, tenía como ese análisis, tenía 13, 12 años, y yo no entendía un carajo, ¿no? Yo recuerdo un párrafo de Vargas Llosa que habían tantas palabras. Yo decía, en ese párrafo yo tuve que utilizar el diccionario como 7 veces. Y quizás tuve que haberlo usado más, pero me daba pena conmigo mismo, ¿sabes? Yo decía, coño, ¿cómo puede ser tan bruto? Vale, un párrafo, tienes que utilizar el diccionario 7 veces, ¿cómo es esto posible? Y recuerdo que el párrafo tenía palabras como juxtaposición. Era la primera vez que yo leía la palabra juxtaposición, leía la palabra safio, leía la palabra anacrónico. Había tantas palabras complejas que hasta me hacía dudar de las palabras que ya sabía. Como que, por ejemplo, recuerdo que en el párrafo decía algo así como la juxtaposición de los elementos intrínsecos y extrínsecos en el panorama anacrónico de la novela. ¿Qué carajo significa eso, no? Y yo tenía tanta duda que hasta yo tuve que buscar lo que significaban las palabras extrínseco y intrínseco. Como que yo tuve que hacer eso. Que yo sabía qué significaban esas palabras, pero bueno, si estás al lado de juxtaposición y anacrónico, ¿qué carajo sé yo del lenguaje humano, no? Que por cierto, juxtaposición es un elemento que está superpuesto por encima del otro y anacrónico es un elemento que no pertenece necesariamente a su tiempo o que no es correspondiente con el tiempo. Como que, por ejemplo, si en este momento yo sacara una carta, o vintage, ¿no? Lo vintage es como anacrónico. Yo estoy aquí rodeado de la naturaleza, aquí hay patos, aquí hay bichos, por si acaso nos invaden. También puede ser que me digan que no pueda grabar acá, por si acaso. Entonces, recuerdo que para mí fue muy importante aproximarme de ese primer libro de Vargas Llosa, de no entender nada, porque era como que, ok, hay un lenguaje en código para entender ciertas cosas complejas. Afortunadamente ya no tengo 13 años, y cuando este profesor empezó a hablar de todas estas palabras complejas, yo entendía qué significaban. Lamentablemente igual nunca supe de qué, si yo les digo a ustedes, mira, les quiero explicar algo, que escuché esa clase, la verdad es que no. Esa clase lo que me dejó a mí fue bastante reflexivo con respecto a la idea de que, coño, si hay vainas de las que yo quiero hablar, tengo que leer más. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el concepto del samsara. Hoy, por cierto, yo sé que empezamos hablando del Señor de los Anillos, pero es que, bueno, las clases fueron de esto. Yo las vi inicialmente en el Señor de los Anillos y les voy a contar un poco cómo fueron esas clases, ¿no? A mí me gusta mucho hablar del samsara. Me gusta como concepto, me gusta principalmente porque hay una película que a mí me encanta, de Ron Fricke, que se llama Samsara,
que bueno, es un documental contemplativo sobre el proceso del samsara. Y esa película yo la he visto muchas veces porque me encanta. Para mí es casi hasta un reseteo espiritual ver samsara. Como es algo que me resetea el alma y que en algún momento de mi vida tenía que ver 1, 2, 3 veces por año. Yo tenía que ver samsara para poder sentirme bien, así lleno espiritualmente. ¡Ay, las hormigas me están invadiendo! Debe haberme traído protector o algo. Bueno. Entonces, él se pone a hablar un poco del samsara, de conceptos de la filosofía tradicional. Les estoy hablando de que ya en este momento de la clase, cuando él empieza a dar el samsara, ya se había metido con las ideologías políticas, ya se había metido con la modernidad, ya había hablado de los problemas de la salud mental que están ocurriendo a partir de las perspectivas modernas, como que este era un tipo bien tradicionalista en su enfoque de la vida, ¿no? Entonces él está hablando de lo tradicional y se pone a hablar de las distintas maneras de entender filosóficamente la vida. Y ahí usa la palabra samsara y usa 2 palabras más que ahorita olvidé, pero que eran como derivados complementarios del samsara. Entonces había uno que era el samsara como este proceso de vida, muerte, resurrección, me explico, nacimiento, vida, muerte y reencarnación. Yo no sé qué carajo es el samsara, honestamente, después de esa clase ya no sé qué es. Y habla de otros elementos que tienen otros nombres así hindús, tibetanos, finos, que es el tasasa y el fasasa. Y entonces uno representaba el vacío y el otro representaba la ignorancia y el otro representaba como lo material. Y como que segmentó cada uno de esos elementos de la vida. Hay un elemento de la vida que es que uno es ignorante, que uno no sabe media mierda de nada nunca, ni de uno mismo, ni del mundo, ni de los demás. Y hay otro elemento que tiene que ver con lo material, de que uno constantemente se está diferenciando, creo, ¿no? No me acuerdo muy bien, esta clase fue compleja, de lo material y de lo inmaterial. Y hay un tema del samsara que tiene que ver con el dolor. Entonces él hablaba cosas como el ser humano moderno, el ser humano postmoderno, es un ser humano samsárico, porque está en constante encuentro con el dolor y con el vacío de la existencia, o algo así creo que entendí de lo que dijo. Pero a mí lo que me llamó la atención de esa parte es que él cuando está hablando de bueno, lo mucho que está sufriendo el hombre moderno en términos de salud mental, ¿no? Se puso a hablar en una parte, me llamó la atención porque esto era un tipo que lo que le gustaba era Tolkien, el arte, cosas de ese estilo, y se puso a hablar de temas específicos de salud mental, especialmente estadísticas de suicidio en España y estadísticas de suicidio en niños. Él dice, primera vez en la historia que tantos niños se están suicidando. ¿Desde cuándo los niños se suicidan? ¿Desde cuándo estas cosas pasan, ¿no? ¿Desde cuándo la gente siempre tiene tanta ansiedad, tanta depresión, tanta cosa? Entonces él dice que realmente categorizar eso en un problema de salud mental, a él no le parece lo más apropiado porque se supone que estos son sentimientos que han ocurrido a lo largo de la humanidad, pero que ahora hay una oferta engañosa filosófica que te dice que tú la felicidad la vas a encontrar en la libertad de ser quien tú crees que tú eres. Y él dice que en la tradición más tradicionalista eso es un error, porque uno de los principios de la vida es que uno no sabe un carajo. Y que parte de la vida es descubrir eso. Entonces, él habla mucho, que esto es algo que tocan distintos autores profundos, el tema del mandato que hay en el templo de Apolo en Delfos, en Grecia. Que bueno, ese templo tiene como unos mandamientos que son bastante conocidos dentro del mundo psicoanalítico, porque el primer mandamiento le da razón de existencia al mundo psicoanalítico. Que el primer mandamiento es conócete a ti mismo. Entonces, él dice que ese es un mandamiento sagrado que nos refleja nuestra propia ignorancia y que le da un sentido a la vida de que uno tiene que descubrir qué uno es. Y que ese qué uno es un proceso que viene desde la subjetividad y desde que de verdad uno tiene que ser realista, ¿no? De acuerdo a un contexto, de acuerdo a una situación, de acuerdo a una herencia familiar y de acuerdo a una humildad. Como que él dice, uno tiene que ser humilde, de que uno no sabe quién uno es y uno no sabe qué es lo mejor para uno. Entonces, de que él habla de que hay una propuesta moderna de que en realidad la felicidad viene dada de la libertad de uno poder ser lo que uno quiera ser. Entonces la modernidad te vende una vaina, dice él, que es como que, hermano, usted lo que necesita es hacer plata
Y si usted hace plata, usted va a ser libre. Y cuando usted sea libre, usted ahí puede forzarse a sí mismo a hacer lo que usted quiera hacer. Usted quiere ser un empresario richísimo, sélo. Usted quiere ser artista, séalo. Usted quiere ser mujer, sélo. Usted quiere ser hombre, séalo también. Usted quiere ser hombre y mujer, sea hombre y mujer al mismo tiempo. Como que él empezó a hablar de estas propuestas modernas de donde uno obtiene la libertad. Me pareció interesante el ángulo, me pareció bien puyúo. Y de cómo eso tiene que traer demasiado malestar porque no es realista, porque no es falso, porque no ha sobrevivido a las tradiciones del tiempo y porque está en un periodo de decadencia muy fuerte. Aquí voy a empezar a mezclar un poquito entre las dos charlas, porque ahí yo me puse a entender un poco, que es que claro, si una gente, a ver, estamos hablando de gente que tiene doctorados y da clases en universidades españolas de alto nivel, posgrado, doctorado, libros escritos de literatura, de investigación, de historia. Entonces, ¿cómo se ve la persona obsesionada con la Edad Media en el mundo académico? Es una persona que cree en la tradición, que cree en el pensamiento tradicional, en el pensamiento oral, y que critica mucho todas las ideas alrededor de la modernidad o de ese aspecto en el que un autor que se llama Bauman, que yo no he leído, llamaba la modernidad líquida. Estoy mencionando a Bauman porque, a pesar de que yo no lo he leído, hay cosas que yo hablo que tienen que ver con perspectivas de género, perspectivas sadomasoquistas o cómo entendemos la sexualidad alternativa, que bueno, amigos leídos me han dicho, ah, mira, pero eso es lo que dice Bauman en la modernidad líquida, ah, mira, pero eso es lo que dice Byung-Chul Han en no sé qué vainadero, ah, no, mira, pero eso es lo que dice Foucault en no sé qué vaina. Y yo no te he leído ni a Byung-Chul Han, bueno, a Byung-Chul Han leí un poquito una vez, recientemente, ni a Foucault, ni a Bauman, y bueno, estamos hablando de lo mismo, pues. Yo no tengo problema con eso. Entonces, estos son autores que con respecto al tema de lo líquido de la modernidad tienen muchos problemas porque les parece contrario a la mejora del mundo. Como que entienden que bajo el enfoque moderno, el único resultado que puede haber de la modernidad es la destrucción de la humanidad. Y esto es algo que comparten también algunas tradiciones un poco más de la naturaleza o del medio ambiente, como que no hay nada que pueda hacer la modernidad que no sea destruirnos a todos. Por ejemplo, una fábrica que produce teléfonos, que produce iPhones, que produce cosas que estamos utilizando, que yo estoy utilizando en este momento para comunicarme con ustedes. Si uno deja que esa empresa siga su curso natural, no hay otro camino que no sea la destrucción. Es decir, esa empresa va a querer generar más ganancias, va a querer producir más, eso va a hacer que se vuelva más grande, eso va a hacer que consuma más su medio ambiente, eso va a hacer que produzca más desperdicios. Y si eso sigue, eventualmente, ¿qué se va a hacer? Se va a destruir todo. Todo esto va a ser empresa, todo esto va a ser vaina, todo esto va a ser verga. Y así no se puede solucionar la vida. Entonces, como que si se ponen a ver, esto tiene mucho que ver con El Señor de los Anillos y con Tolkien. Porque ¿qué propone este profe? Y creo que fue este profe, tal vez lo estoy mezclando con lo del otro. Ahí veo cuando empiezo a hablar del otro. De que en realidad lo sagrado de los hobbits es que los hobbits son marginales al sistema. Él dice, por un lado, en El Señor de los Anillos, esto es como mi resumen general de lo que trató la vaina, ¿no? Como que, por un lado, están los tradicionales buenos. Coño, los elfos que viven para siempre, que están cantando, están una vaina. Gandalf, un mago de pinga que anda por ahí sabiendo lo que es la naturaleza. Los humanos. ¿Qué coño? Los humanos se pueden corromper, pero entre todos está Aragorn, está este otro carajo. Como que los humanos son buenos, dentro de todo. Y por otro lado está Sauron, que Sauron es el progreso. Sauron es progreso, Sauron es tecnología, Sauron es producción, Sauron es falta de individualidad, Sauron es todo lo que tiene que ver con la modernidad. ¿Qué es Sauron? Una empresa que llega, agarra unos árboles, los tala y dice, mira, el mundo tiene que ser esto y yo construyo un mundo aparte de darle promesas a la gente. Porque ¿qué crea Sauron? Un anillo. ¿Y qué hace ese anillo? Un anillo que alimenta el ego de la gente. Tipo, si tú eres un poquito egocéntrico y tú te pones ese anillo, hermanazo, vas a perder el coco, vas a perder la cabeza. Por eso es que le dan el anillo a Freud, porque Freud es el más tranquilito, el más cuchi, el más humilde de la vaina. Entonces el profe se pone a hablar de que la gente que se pone el anillo
si son débiles de mente. Es decir, si no tienen disciplina, si no tienen tradiciones elementales budistas, samsáricas, cristianas, como que el bicho, ese autor dijo, si uno tiene una mente un poquito evangélica, un poquito budista, un poquito cristiana, dame algo tradicional, elemental, religioso, que permita que la mente se mantenga humilde. Si la persona tiene eso, el anillo tarda en joderlo. Pero si la persona solo tiene fortaleza física, el anillo le alimenta el ego. Entonces él dice, coño, pídete el Boromir, ¿no? Todos estos carajos que se ponen, que quieren el anillo. Son bichos que son súper débiles porque lo que saben es llevar espada, echarle espada a no sé quién, correr rápido, cargar, intimidad con su cuerpo. Entonces tú le das un anillo y se vuelve loco, pierde la cabeza. En cambio, Frodo no tiene ningún tipo de pretensiones. Ah, bueno, Gandalf. Tú le das un anillo a Gandalf y ni Gandalf quiere el anillo porque Gandalf podrá decir, mira papi, yo sí soy muy bueno y todo. Como que yo no soy como el otro brujo ese que se la pasa fumando en el bosque, ¿no? El que sale en el Hobbit. Yo no me quedé fumando, trancado, tampoco yo soy como Saruman, que me la doy de arrechísimo y que creo que puedo trabajar con Sauron y al final Sauron me termina corrompiendo. Como que Gandalf está claro que no es ni un marihuanero brujo en el bosque, ni tampoco es un sociópata con delirios de grandeza, sino él está como que, verga, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es mi rol? Creo que yo tengo que ayudar a esta gente. Entonces él dice, yo puedo ser muy bueno y todo, pero si yo me pongo ese anillo, papi, yo voy a empezar a perder la cabeza, porque ¿qué pasa si yo empiezo a querer hacer todo súper bueno? Pero esa es mi versión de la bondad. Entonces él dice, esta cosa hay que destruirla. Se lo dan a Frodo, básicamente entonces, porque Frodo lo que quiere es estar con sus amigos. Como que hay una cosa de los hobbits, de que están al margen, de que los hobbits no andan pendientes de producir, ni de hacer un reino arrechísimo. Ni siquiera los hobbits que escriben andan pendientes de escribir una vaina, wow. Excepto, bueno, el tío de Frodo, que bueno, porque él sí tiene como sus peditos en la cabeza, ¿no? Porque tuvo mucho tiempo el anillo puesto. Pero los hobbits lo que les interesa es pasarla bien con sus amigos, comer rico, disfrutar la naturaleza y ya. Y son unos bichos tan nulos en su aproximación de la vida, tan cuchis, tan marginales, que Sauron no les para bola. Entonces como que Gandalf ve en los hobbits poder porque no hay tanto ego que te separa de la naturaleza. Es decir, el ego, el yo, es lo que te separa de la naturaleza. Uno cuando está en contacto con la naturaleza, un perro, un gato no está pensando, oye, es que yo quiero ser el mejor perro para mi dueño, yo quiero que mi dueño esté orgulloso de mí y tal, ¿no? Un perro lo que dice, qué rico, un culo, vamos a olerlo, qué rico, perrarina, vamos a comer, qué rico, queso, vamos a comer, tengo ganas de ir al baño, voy a cagar, qué rico, eso es todo lo que piensa un perro, ¿no? Entonces, los seres humanos, en la medida en que estén más conectados con la naturaleza y no tanto con las pretensiones y los anhelos del yo, sino que solo siguen los deseos más anclados en el cuerpo, en lo natural, bueno, tienen menos probabilidad de sufrir enfermedades, ¿no? Porque hay menos probabilidad de tener enfermedad psíquica. Entonces, él es el ideal para destruir el anillo. Entonces, el profe también mencionó otra cosa muy interesante con respecto a la idea de los nombres. Como por ejemplo, los nombres son producto del ego. Entonces está Gandalf el gris para este carajo, para los elfos le dicen el Brahmni, para los hombres del este le dicen el no sé qué cosa, y así va, ¿no? O por lo menos Aragorn el no sé qué cosa, y Erethem el no sé qué vaina, y Sam el sabio, Sam el valiente, Sam. En cambio Frodo es Frodo, porque hasta cuando a Sam le toca cargar el anillo, que en las películas eso no sale, pero el profe dijo que en los libros salía, Sam empieza a cargar el anillo y el bicho empieza a pensar, ¿y si yo me convierto en el héroe de esta vaina? ¿Y si yo salvo todo? ¿Y si yo soy más arrecho que Frodo y termino yo controlando el anillo? Entonces el profe dice que cuando Sam está pensando eso, Sam dice, ya va. Pero si yo lo que quiero es irme para la comarca, arreglar el jardín y a enamorar a esta mujer. Si esa es la vida con la que yo he soñado toda mi vida, si eso es lo que a mí me sale del alma, si eso es lo que a mí me sale del pecho, ¿por qué yo estoy pensando toda esta locura de que yo quiero destruir, convertirme en un héroe y tal? Y él agarra el anillo y se lo da para Frodo. Fíjense que ese anillo es alimentar el ego.
Entonces, cuando el profesor estaba hablando de toda esta estafa moderna de promesas de grandeza, es como si el profe estuviera hablando de que toda la propaganda política general, y cuando el profe habló de política, el profe se metió con todo el mundo, el profe se metió con los capitalistas, con los comunistas, con los liberales, con los nacionales, se metió con todo el mundo, o sea, de verdad, yo recuerdo que cuando esa clase terminó, yo no la vi en el momento en que salió, sino la acumulé porque no pude verla en ese momento, alguien puso por el grupo y que, oye, no me, por esto que les dije al profe, que ahorita hasta te prometen que si quieres ser mujer, puedes ser mujer, y vaina, siendo hombre. Como que alguien puso por el grupo y que ver, no me gustó que el profe utilizó como comentarios muy heteropatriarcales, muy anticuados, tal. Entonces como que yo cuando vi ese comentario dije, coño, vamos a ver la clase, a ver si el profe se puso muy anticuado, pensaba yo. Pero el profe se metió con todo el mundo ahí, el profe no, o sea, todo el mundo salió ofendido de ahí, sabroso. Entonces él dice que es como si esas propagandas políticas te ofrecieran un anillo que te alimenta el ego y que te enferma, pero te enferma hasta más no poder, porque, bueno, está alimentando algo que no es humilde, que no viene de un desconocimiento, que no viene de uno descubrir el proceso de la vida, y está en silencio en la naturaleza, y uno darse cuenta y uno decir, pero resulta que a mí lo que me gusta es el agua, y yo quiero estar aquí en el agua. Y aquí estoy, en silencio, apreciando el agua y lo bello de la vida. La modernidad te vende algo distinto, te vende, mientras tú estás pensando en agua, alguien está monetizando esa agua, alguien está convirtiéndose en su mejor versión, alguien está haciendo consciente sus problemas y fíjense que como la modernidad tiene una manera de quitarnos humildad con respecto al desconocimiento de la vida y a vendernos una idea de que la única manera de ser libres, de ser felices, es ser libres a través del dinero. Lo cual es algo muy nuevo y no tiene sentido en las concepciones más tradicionales de la vida. Entonces, bueno, cuando terminé esa clase, que esa clase habló de muchas otras cosas, lo que pasa es que yo no me acuerdo de mucho porque estuvo muy compleja, yo me tomé un breakcito, comí algo, me relajé un rato. Entonces fue una clase dominguera. Y pongo la siguiente clase. Este también era un profesor, también un académico de una universidad importante en España, también doctorado en no sé qué cosa, pero este profe sí era como más cuchi, y este profe empezó echando, fue como puro cuento de Tolkien, de la cosa, y él dijo, el profe dijo, mi intención es, porque fíjense que después de la primera clase, a mí no me quedaron ganas de leer El Señor de los Anillos, a mí lo que me dieron fue ganas de leer sobre tradiciones tibetanas samsáricas, eso es lo que me quedó ganas. Pero en esta segunda clase, él habla como de que en realidad su único interés o su única dicha es si él termina la clase y alguno de nosotros queda antojado de leer el libro. Como que si alguno de nosotros le provoca leer El Señor de los Anillos, porque él dice, al final eso es lo fino. Porque él le daba como rabia de que si uno pregunta por El Señor de los Anillos en la biblioteca, te lo ponen al lado de la fantasía, que si Harry Potter, ¿vale? Y él dice, coño, marico, El Señor de los Anillos es un poco más que eso, pues. Como que él dice que le daba rechera a hablar con otros académicos y que esos académicos les dijeran cosas, sí, es que este bicho es fanático del Señor de los Anillos. Él dice que él se pica, porque él dice, coño, yo tengo académicos en literatura, en humanidades en la oficina al lado, que son expertos en la Divina Comedia de Dante. Y yo no les digo a esos bichos, sí, este bicho es fanático de Dante. No, yo digo, este bicho es un estudioso de Dante. Entonces como que él dice, coño, Tolkien es filólogo, trancado, tal, un pedo filosófico. Le da rabia, ¿no? Le da rabia que lo desprestigien. Y a mí yo empaticé con él porque, bueno, si aquí hay seguidores habituales de este podcast, saben que una de las líneas de este podcast tiene que ver con Dune. Y bueno, yo básicamente analizo Dune más de lo que nadie se atrevió a analizar. Y para yo hacer esos análisis, yo leí también papers académicos de gente que tiene doctorados en Dune. Y en algún momento de mi vida yo pensé, cuando estaba en ese rollo, y decía, coño, ¿será que me lanzo un estudio de posgrado, un doctorado en literatura comparada, en religión comparada, y utilizo Dune? ¿Sabes? Lo vi como dentro de estos alimentos del ego del anillo, ¿no?
más de yo leer este libro porque me gusta, porque me alimenta, estaba en este peo así de, ay, tengo que ser más, tengo que aspirar más a la vida, tengo que lograr mi felicidad a través de ser libre lográndolo todo. Yo decía, coño, ¿será que me meto en una universidad y hago unos análisis trancados doctorales de Doom? Y me sirvió escuchar la clase de este profesor porque fue como que, claro, esto me hubiera pasado a mí. Hubiera tenido que si unos profes hablando ahí que si, qué sé yo, del Quijote. Ah, mira, ahí está el fanático de Doom, ahí está el que le gusta la arena, ahí está el Moadib. Entonces, bueno, por esa parte estuvo bien cuchi la clase del profe. Y, por cierto, la clase funcionó, como que cuando terminó la clase yo dije, quiero leer El Señor de los Anillos, ahora sí. Sobre todo porque en una parte el profe habló de que Tolkien, fiel creyente de lo tradicionalista, fiel creyente de la tradición oral. ¿Qué es la tradición oral? Los cuentos que llegan a nosotros por voz, que no son escritos. Por ejemplo, en Venezuela, la Sayona, el Silbón, la Llorona, todos esos fenómenos latinoamericanos, fíjense que esos son cuentos de la tradición oral. Esos cuentos no están escritos en ningún lado. Igual llegaron a nuestros tiempos, ¿no? Entonces como Tolkien era tan fanático de la tradición oral, él piensa que El Señor de los Anillos está hecho para leerse en voz alta, para ser escuchado en voz alta. Y bueno, yo que soy un fanático de los audiolibros, me voy a buscar un audiolibro trancado del Señor de los Anillos con musiquita, con actores, con vaina, que seguro hay, porque si de Dune hay, juro que es más nulo que El Señor de los Anillos, juro El Señor de los Anillos hay, y me voy a poner a escucharlo. Pero bueno, entonces, una de las cosas que habló este profe Cuchi, que me encantó, tiene que ver con el deterioro en la manera que tenemos de transmitir historias. Recuerden que son profes tradicionalistas ambos, ¿no? Él dice, antes, en la tradición oral, tú para compartir una historia tenías que hacerla interesante. Tenía que haber juegos del lenguaje, ¿no? Juegos de la palabra, tenían que haber metáforas, tenían que haber símbolos, tenían que haber como toda una serie de elementos que hicieran la historia que en la medida en que nuestros artefactos tecnológicos de la comunicación han mejorado, la transmisión de las historias, a pesar de que se ha masificado, se ha deteriorado. ¿Por qué? Porque hay toda una parte de las historias que ahora en el cine o solo se representa por coñazo parejo. Tipo, él se lanza el ejemplo de Troya, ¿no? Él dice, coño, la Ilíada, un poema en verso que se transmitió en verso, con cantos, con sentimientos, la ira de Aquiles, con emociones, con la música, ¿no? Él se puso a hablar de la música como eso que transmite algo que ni siquiera puede ser puesto en palabras, transmite emociones, ¿no? Entonces habla de los versos y vaina. Entonces, como él dice que el Tolkien quería escribir El Señor de los Anillos en verso, pero que él dijo, coño, es que yo creo que a la gente ahorita no le gusta tanto estar leyendo versos. Entonces escribió su novelita normal. Entonces él dice, coño, cuando se lanzan Troya con Brad Pitt, ¿qué clase de tradiciones es? Él dice, marico, la mitad de la película es pura coñaza. La mitad de la puta película es pura coñaza. Y los cantos, y los sentimientos, y las emociones. Y él decía, mira, realmente ya uno no, si tú quieres escribir ahorita un verso, quieres escribir un verso, ¿no? Una película toda en verso. ¿Quién va a ver eso? Nadie. Decadencia del mensaje, decadencia de cómo se está transmitiendo los mensajes comunicacionales, decadencia de la manera como se transmiten las cosas, ¿no? Fíjense que, por lo menos, ¿cuál es la historia más masiva de comunicación ahorita? Marvel. La mitad de las películas de Marvel, ¿qué son? Coñaza. ¿Qué uno va a transmitirle oralmente a sus hijos? Uno podía transmitirle, porque fíjense, ¿no? Hay una tradición oral que ha permanecido a lo largo del tiempo, los Reyes Magos. Como que ambos profes hablaron sobre la diferencia entre la verdad empírica y la verdad literal, que es algo que yo he disfrutado mucho apenas entendí. La idea de que, bueno, hay cosas que son verdad, pero que no son literales. Por ejemplo, los Reyes Magos. Los Reyes Magos es una tradición que es verdad, es literal, no. Pero bueno, el hecho de que a tus tatarabuelos alguien les diga algo por los Reyes Magos, y después cuando tu abuelo creció, a tu papá él le dio algo por los Reyes Magos,
y tu papá cuando tú creciste te dio a ti algo los Reyes Magos y tú cuando tengas un hijo le vas a dar a tus hijos algo por los Reyes Magos. Esa tradición oral que ha sobrevivido para el paso del tiempo y que nos contamos esa historia. ¿Qué clase de historias le vamos a contar a nuestros hijos sobre el cine moderno? O sobre los mitos modernos. ¿Qué le vamos a decir? Ah, no, mira, entonces Capitán América se entró a coñazo con Hydra. No, entonces mira, Thanos, un personaje que tiene todas estas cosas, todas estas concepciones filosóficas. ¿Cómo se resuelve? No, se mataron a coñazo. No hay conversación, no hay diálogo, no hay encuentro entre sentimientos, no hay unión de mundo. Es decir, y no es porque en la historia de época no hayan habido guerras, sino que tú te lees un libro antiguo, coño, hasta el arte de la guerra en Sun Tzu. No hay coñazo. En la epopeya de Gilgamesh, en una parte literal, van a entrarse a coñazo con un monstruo. Kumbaba, un monstruo con la serpiente, boca león, echa fuego, piernas de un monstruo. Y hablan con él primero, se gritan, hacen estrategias, hacen elementos simbólicos tradicionales en la historia de la humanidad. Y en las historias modernas no. Entonces el profe dijo esto con mucha tristeza, como coño la decadencia de la transmisión de historia. Y se nota que este era un profe que estaba papá primerizo, porque habló full del hijo. Habló full de coño, qué rico tener hijos, y leerle unos cuentos antes de dormir. Era como un profe que estaba full emocionado con eso. Me gustó, me empapó, como del sentimiento de querer contarle historias a los hijos. Y eso fue básicamente lo que yo estuve haciendo ayer todo el día, escuchando clases sobre el Señor de los Anillos y eso. Sí, fíjense que tal vez la clase no tuvo nada, o sea, yo no puedo comentarles tantas cosas o análisis directo del Señor de los Anillos, más allá de esto del anillo como tal, porque los profesores se quedaron más como en el entorno filosófico, lo cual me pareció bien interesante. Si hay un comentario que puedo hacer ahorita para cerrar, que tiene que ver con lo que destruye a Sauron, como que hay una idea de que lo que destruye a Sauron es el anillo, porque el anillo produce una enfermedad, ¿no? Que es la enfermedad del ego, y que hace que uno se olvide a sí mismo, olvide su nombre, es decir, Sméagol olvida que se llama Sméagol y se convierte en Gollum, así como si uno se pone todo loco en el ego, yo olvido que me llamo José Antonio Yusif Jabbur y que tal vez algunos amigos de cariño me dicen tales otros nombres, o que tal vez gente que me conocía desde chiquito me dice Joseito o cosas de ese estilo. Y si yo perdiera eso para convertirme en Gollum, ¿qué es el Gollum? El psicólogo, el profesor, el creador de contenido, y empiezo a ver el anillo y a ver la plata y veo a mis seguidores en redes sociales, y digo, uy, qué rico estos seguidores, qué rico mis preciosos, y me dan like, y ay, qué rico ese like, ay, qué divino ese like, y entonces digo, quiero más, y agarro y doy un curso y la gente se inscribe en el curso y me paga. ¡Ay, qué rico! Tengo dinero, soy libre para poder convertirme en un psicólogo, en un profesor que mata a la gente, que controla a la gente y ahora denme más dinero. Entonces, ¿cómo se muere el anillo? ¿Cómo se muere Sauron en El Señor de los Anillos? Esa enfermedad que produce el anillo crea humanos tan débiles, tan efímeros, que cuando Gollum está así con le arranca el anillo así a Frodo, le da un mordisco, le quita el dedo, está celebrando así con el anillo, se resbala, se cae y se muere por el coño. Entonces como que hay una lección en la cual como que Sauron es tan egocéntrico, tan capitalista en el sentido de que quiere producir, tan socialista en el sentido de que quiere que todos seamos iguales, tan libertario en el sentido de que pone la libertad de ciertos individuos por encima del resto, tan nacionalista que pone la nación de Sauron por encima de él. Es decir, tiene tantos ismos transformados en ego que no se da ni cuenta de su propia enfermedad y se muere. Primer capítulo de la temporada del Laguip.